Lo hacemos con César Toledo, que es periodista y además experto en comunicación no verbal. Muy buenos días, César. Hola, muy buenos días. Bueno, ahora se nos ha quedado una cara de desconcierto, ¿no? Con este cero energético que puede expresar, en cierto modo, ese lenguaje no verbal al que tú te dedicas, ¿no? Sí, son los momentos más fáciles de analizar, ¿no? Cuando ocurren cosas imprevistas, pues nuestras emociones automáticamente se ponen en marcha y nos cuesta mucho más controlar nuestras emociones, nuestras expresiones faciales, nuestra gesticulación, y para quienes analizamos el lenguaje corporal pues lo tenemos mucho más sencillo en estas ocasiones, ¿sí? Se han dado muchos casos así durante esta pandemia, supongo, esta situación de alarma, sobre todo por el desconcierto generalizado de los representantes políticos, de las instituciones y de todo el mundo en general, ¿no? Sí, de hecho hemos visto, yo he estado siguiendo la pandemia desde el punto de vista de la comunicación desde el principio, y la verdad es que los portavoces que hemos tenido, que hemos ido escuchando desde el inicio hasta el final, pues bueno, han ido pasando por un proceso muy curioso, desde la sorpresa inicial, el desconcierto, ha habido en algunos momentos caras de miedo, caras de preocupación y luego también pues caras en algunos momentos de intentar sobreponerte, de esta cara de poner cara de póker, como llamo yo, de que no está pasando nada cuando sabes que detrás de ti está ocurriendo algo muy serio. Son momentos de mucha tensión emocional, y es ahí cuando el cuerpo habla por sí solo. Aunque nosotros intentemos controlar nuestro lenguaje hablado, el cuerpo acaba contando lo que él quiere contar de verdad. Y si hay ansiedad, si hay una elevación del estrés, pues automáticamente lo vemos. ¿Se puede controlar ese lenguaje no verbal? Porque me decías que, claro, el cuerpo habla por sí solo a pesar de que nuestras palabras digan otra cosa, ¿no? Sí, hay técnicas para hacerlo. De hecho, yo me dedico a la formación en ese campo, ¿no? Pero yo siempre digo que el primer paso para gestionar correctamente tu propio lenguaje no verbal, tu propia conducta no verbal, el primer paso es aprender a identificarla en los demás, porque es lo que te facilita todo. Cuando comprendes lo que significa el comportamiento de las otras personas, es cuando empiezas a detectar ciertos errores en ti mismo y empiezas a corregirlo desde la postura y ponerte erguido, el mirar a la cámara, por ejemplo, pues en un momento dado, el mirarte a los ojos y cruzar la mirada contigo, el gesticular de una manera natural y abierta. Todo ese tipo de cosas se incorporan y además se tienen que ir incorporando poquito a poco. No vale esto de que yo voy allí y me dicen levanta esta mano y mira hacia allí, y entonces ya lo has hecho muy bien. Entonces pareces un robot, ¿no? Claro. Hay que naturalizar de alguna manera. Claro, porque lo mismo que la forma de hablar, la forma de expresarnos con nuestro cuerpo forma parte de nuestra personalidad. Entonces, si la alteramos de manera agresiva, de manera radical o muy rápidamente, sin interiorizar esos cambios, se nota, y es cuando no resultamos convincentes, es cuando ves a alguien y dices, uy, parece teatrero, o no parece auténtico, ¿no? O parece que está forzando la situación. Claro, en el caso de los representantes públicos en esta situación de la pandemia, eso de aprender a expresarse ante la cámara es importante, ¿no? A la hora de intervenir, por ejemplo, en tantas ruedas de prensa, en tantas intervenciones públicas, porque lo que lea el espectador también es importante. Sí, y además ha ocurrido algo muy curioso durante la pandemia, que yo creo que es digno de estudio en las facultades de Ciencias de la Información. Normalmente los políticos están acostumbrados a ofrecer su rueda de prensa y tienen ya muy calculado cuál es el corte que va a salir en televisión, o sea, o en la radio o en el titular del periódico, que es la frase perfecta que has compuesto en tu discurso, que lleva toda la potencia de lo que quieres decir. ¿Qué ocurre? Que durante estos meses hemos estado viendo ruedas de prensa mañana, tarde y noche, y además íntegras, desde que la persona llegaba allí, se subía, se colocaba sus papeles, bebía agua, hasta que terminaba la rueda de prensa. Entonces hemos visto toda la rueda de prensa completo, que es lo que ven normalmente los periodistas. Y ahí hay una cantidad de información que, claro, que los portavoces no cuidan y que sin darse cuenta están transmitiendo a la población. Yo creo que ahí hace falta mucho entrenamiento y mucha formación. Ha pasado también con el tema de las videollamadas, ¿no? Eso de reflejarnos en la cámara del teléfono, le hemos puesto incluso, se ha mencionado en alguna ocasión, más atención a la imagen personal que estábamos viendo de nosotros mismos. Incluso hay gente que ha querido mejorarla después de esta situación, que a lo que nos estaban contando, ¿no? Sí, porque
Vamos a ver, yo creo que tanto el teletrabajo como la docencia virtual son elementos que han llegado para quedarse y lo estamos viendo estos días, cómo damos un paso para adelante, 2 pasos para detrás, esta zona sí, la otra zona no. O sea, nos hemos tenido que enfrentar todos de repente al teletrabajo y obviamente no estábamos formados para eso. La mayor parte de la gente, pues por ejemplo, el cuerpo docente de profesores, pues no estaban preparados para enfrentarse a una cámara de televisión, aunque sea una webcam, para dirigirse a sus alumnos, y eso requiere un entrenamiento, requiere una formación, porque no es fácil, no es sencillo lo que tú acabas de decir. Cuando tenemos un móvil solemos mirarnos en la pantalla, que es donde nos vemos como si fuera un espejo, pero en realidad hay que mirar exactamente a la cámara, que es algo diminuto que está aquí arriba, y claro, hablarle a un puntito que no te dice nada, pues bueno, quienes trabajan en televisión y solemos manejar estas herramientas resulta muy fácil. Para quien no lo ha hecho nunca, no, y entonces perdemos gran parte de la capacidad de comunicación, porque una de las herramientas imprescindibles de la comunicación no verbal es el contacto visual, es lo que nos permite abrir la comunicación con esa persona, el contacto visual y la sonrisa. Y para tener contacto visual con quien nos está viendo a través de un móvil no tenemos que mirar la pantalla, sino tenemos que mirar el objetivo. A la cámara, claro. Y las mascarillas, ¿no? Ahí se abre un conflicto muy importante en eso de la comunicación no verbal y de la expresión, ¿no? La sonrisa, decías tú, ¿no? No vemos la mitad de la cara, que es prácticamente lo que nos transmite muchas de esas sensaciones, de esas impresiones que tiene la otra persona, ¿no? ¿Cómo está cambiando todo a raíz de la pandemia, ¿no? Está cambiando muchísimo, pero yo quiero ser optimista, positivo. Yo creo que esto en algún momento tendrá que ceder y que tendremos que volver a ser quienes hemos sido siempre. De todos modos es cierto que la mascarilla y ahora en el verano las gafas de sol añadidas pues limitan la comunicación muchísimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del contexto, la mayor parte de la comunicación emocional está en la cara. Es lo primero que vemos cuando hablamos con una persona. Y entonces hay una serie de emociones que quedan ocultas detrás de la mascarilla. Hay otras que no, hay otras que con los ojos y con las cejas podemos verlas. Yo no sé si puedo hacer ahora mismo, pues bueno, si me la pongo, y no sé si Gema tiene un plano cerrado sobre mí ahora mismo, pero estamos viendo. Si yo pongo cara de sorpresa, la gente sigue viendo que tengo cara de sorpresa ahora mismo, y si pongo cara de enfado, la gente ve con mis cejas que sigo teniendo cara de sí, enfado. totalmente. Y sobre todo, si sonrío, que es algo muy importante, si sonrío, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, pues se ve, porque se me forman las patas de gallo. Mucha gente cuando va con la mascarilla, pues dice, pues total, como no me está viendo la cara, no sonrío, o no hago esto, no hago lo otro. No, yo creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con más intensidad para que la otra persona perciba exactamente lo que estamos queriendo, lo que le queremos decir. lo que estamos queriendo decirle. Y con respecto a la observación, pues tenemos que fijarnos mucho estos días en los ojos y en las cejas de la gente. Sí, porque pasa incluso que vas por la calle y la gente no te reconoce, por lo que decías también de las gafas de sol, ¿no? Que son otro complemento añadido. Claro. Luego hay otra serie de emociones básicas, pues por ejemplo como el asco, que sí que con la mascarilla no la vemos, porque el asco se nos regaña la nariz. Bueno, casi mejor, ¿no? Exacto, entonces si la tapamos, pues igual nos llevamos mucho mejor. O la del desprecio, ¿no? Que es un poco esa mirada, ese gesto ladeado del labio, que no es fácil de ver con una mascarilla. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ser más expresivo estos días, por cruzar la mirada con las otras personas. Eso es fundamental, porque eso es lo que abre la comunicación. He visto muchos días, he visto gente por la calle, y como voy escondido detrás de la mascarilla, creo que bueno, que ya no tengo ni que saludar, ni que tal, no me van a reconocer, así que voy a mi bola. Bueno, en cierto modo es cómodo, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no la comunicación se va a resentir muchísimo, y las relaciones sociales también se van a resentir. En esas relaciones sociales, a eso me iba a referir ahora, el contacto humano, ¿no? La costumbre que tenemos, además, nosotros los canarios, mucho más, de dar un beso, de tocar, de abrazarnos, de poner la mano, ¿no? Eso se ha vuelto bastante incómodo, ¿no? A la hora de saludar a alguien, y se ha puesto de moda ese saludo con el codo, que no sé si es una alternativa es una solucione alternativa. esto. Pero el codo no es la alternativa mejor para nuestra cultura. ¿Por qué? Porque cuando tú saludas a alguien, cuando te acercas a alguien, diriges tu cuerpo a la otra persona, abres las manos, expones el torso, son todos gestos de apertura. El codo es un gesto defensivo, no sé si se han dado cuenta, pero es casi lo que hace cuando vas a parar un golpe. Claro. Entonces el codo nos resulta mucho más incómodo hacerlo.
y por eso no es quizás el más recomendable. Yo creo que, fíjate que la mano en el corazón, como hacen en otras culturas, el unir las palmas de las manos, una leve reverencia, una inclinación de la cabeza, con eso es suficiente. Pero es cierto que el espacio nos afecta muchísimo, el espacio afecta muchísimo a la comunicación y el contacto, sobre todo en culturas como la nuestra, todas las culturas mediterráneas, las culturas árabes, las culturas latinas sobre todo, tenemos una distancia de trabajo muy corta. Estamos muy cerca siempre unos de otros, claro. Estamos muy pegados y además nos tocamos muchísimo. No solo nos abrazamos, nos besamos, sino que además inconscientemente nos sujetamos los brazos, nos pasamos la mano por encima del hombro. Eso es muy complicado de contener y por eso estamos viendo probablemente gran parte de los problemas que estamos viendo hoy día cuando se concentran esas masas y encima, pues bueno, cuando hay un punto de alegría en el reencuentro es muy difícil contener. Nos olvidamos, ¿no? Hemos visto las aglomeraciones en las fiestas, por ejemplo, en esos encuentros en discotecas, en sitios cerrados, y ahí es donde hay que tener más cuidado y también estar más pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Claro, es que tenemos que entender, quizás esto es algo que las autoridades no han valorado suficientemente. Nosotros veníamos de una pandemia que venía de China, que venía de Extremo Oriente, donde la cultura es de casi no contacto, donde se mantienen las distancias, la gente no se toca, la gente se saluda con una reverencia. Es muy distinto, y donde la gente es muy disciplinada en el uso de sus mascarillas porque las usan normalmente incluso sin pandemia. Nosotros somos una cultura mediterránea en la que si encima pues es como la puerta de los toriles, ¿no? Si nos la abren, pues si llevamos mucho tiempo en toriles, salimos corriendo. No podemos evitar tocar a las otras personas, entonces hay que concentrarnos mucho, hay que concentrarse mucho todo el día en estar atento a no tocar, sobre todo a personas que no conviven con nosotros, ¿no? César, vamos a dar alguna información de ese cero energético que se ha producido en la isla de Tenerife, porque empiezan a llegarnos algunas imágenes sobre ese cero energético que afecta en estos momentos a toda la isla de Tenerife. Parece que a poco se va recuperando en algunos puntos la electricidad, pero aún así la mayor parte de la isla sigue sin luz. Una de las consecuencias más evidentes de este cero está en los semáforos, también en el tranvía de Tenerife. El corte de luz afectó en el trayecto y como consecuencia de ello los pasajeros tuvieron que salir de los vagones. Desde Tranvía de Tenerife agradecen la comprensión también de esos viajeros. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también ha pedido precaución a esos conductores, lo decíamos antes, para que se respeten las normas generales de prioridad, porque como saben los semáforos no están funcionando bien y hay problemas en la circulación, se puede ocasionar algún tipo de incidentes si no tienen especial cuidado a la hora de circular por la isla de Tenerife. Puede ser. Vale, desde Endesa, desde su responsable de prensa, Ana Corradera, nos confirma ese cero energético que, como saben, se está produciendo en la isla de Tenerife. De momento, desde Endesa no hemos podido recibir esa confirmación, no hemos podido hablar con ellos, no han querido todavía darnos ninguna respuesta, y se trata del segundo cero energético que se produce en la isla de Tenerife en menos de un año. Vamos a seguir con la entrevista que estábamos, además muy interesante porque estamos conociendo muchas cosas nuevas que al igual en las que no habíamos reparado, ¿no, César? Sí, normalmente no reparamos en nuestra conducta no verbal y es algo fundamental, es un gran porcentaje de la comunicación está en la conducta no verbal y además es algo que nuestro cerebro procesa de manera inconsciente. Cuando alguien nos está hablando, estamos escuchando sus palabras, pero nuestro cerebro está atento también a sus movimientos, a sus gestos, a sus expresiones faciales, a su postura. Y se produce algo muy curioso cuando no hay congruencia entre lo que nos están diciendo y lo que está viendo nuestro cerebro, aunque sea de manera inconsciente, porque no nos damos cuenta de qué es lo que ha ocurrido, pero cuando existe incongruencia nosotros tendemos a dar más valor a la comunicación no verbal. Es lo que nos ocurre muchas veces. Cuando nos encontramos con alguien, nos presentan a alguien que no conocemos de nada y simplemente de un primer saludo cordial e informal, cuando se da la vuelta te quedas con esa sensación de no sé qué tiene esta persona, pero no me ha terminado de entrar, no me ha terminado de llegar y no tienes ningún dato objetivo por lo que te ha contado para desconfiar de esa persona, pero hay algo que tu inconsciente te está llamando la atención y te está llamando la atención precisamente por eso, porque ha visto algo en su conducta que no era congruente
con sus palabras. De hecho, las personas más carismáticas, las personas que de verdad son influyentes en los otros, está demostrado, muchos estudios lo avalan ya, que tienen una gran conexión entre su comunicación verbal y su comunicación no verbal. No tiene nada que ver con que sean más guapos, más feos, más atractivos, no, tiene que ver porque si nos damos cuenta y observamos nuestro entorno, la gente carismática hay de muchas edades, de muchos colores y de muchas formas. La característica común que tienen es que lo que nos dice coincide con la forma en la que nos lo están diciendo, y eso es lo que realmente les hace auténticos y hace que nuestro cerebro se concentre en una sola vía, porque si no el cerebro está procesando por un lado la información verbal y por el otro lado la no verbal, y está ahí todo el rato intentando casar. Es como poner una pista de vídeo y una de audio y que coincidan, ¿no? Porque si no, que case una con claro, la otra. que case una con la otra, ¿no? Y puede pasar, César, por ejemplo, que nuestra conducta verbal nos diga algo que a lo mejor no sea lo que realmente queremos transmitir, que a lo mejor no sale de manera espontánea, pero no es ese asco o ese, sino, bueno, simplemente un gesto confuso. Sí, puede ocurrir, por eso es muy complicado, hay que estudiarlo. Hay que tener conocimientos y hay que tener formación, no podemos aventurarnos a decir, bueno, porque picó un ojo ocurre esto, o porque puso la boca de esta forma ocurre esto otro. Todo tiene un contexto y todo hay que analizarlo con prudencia y en función del resto de las variables. Los gestos no se pueden analizar de manera aislada, solo se pueden analizar de manera aislada, bueno, pues los gestos que son emblemáticos. Si yo hago así, pues todo el mundo en mi cultura entiende lo que estoy haciendo, o si hago así. Pero luego otro tipo de gestos ya no son con un valor absoluto, están en función del resto del comportamiento y del resto de las palabras que estamos empleando en ese momento. ¿Sí? ¿Y puede determinar en algún caso, por ejemplo, el espacio en el que estemos, la incomodidad, la inseguridad de la persona, si está pues con mucha gente o muy encajonado en algún punto, en algún sitio? Hombre, claro, porque no es solo un tema cultural, también es un tema de personalidad. Hay personalidades muy extrovertidas que necesitan el contacto y que necesitan la cercanía. Hay personalidades más introvertidas que no les gusta el contacto. Y esto se puede comprobar fácilmente en un ascensor. Cuando entramos en un ascensor y entra un desconocido, pues de repente resulta que tenemos un montón de mensajes en el móvil, ¿no? Porque nos ponemos todos, bajamos la cabeza, no queremos cruzar la mirada con esa persona, no sabemos qué decir e incluso nos retraemos un poco como para dejarle espacio. Hay gente que no, hay gente que entra a un ascensor, te mira la cara, te sonríe, te da los buenos días, incluso hasta puede establecer una conversación. Entonces, los espacios, claro que nos condicionan, nos dominan muchísimo a la hora de ser capaces de expresarnos como realmente queremos. César, te vuelvo a interrumpir No de nuevo, seguimos hablando de este tema enseguida, pero estamos pendientes, lo saben, de ese cero energético, y la redacción de informativos de Televisión Canaria está trabajando para recapitular toda esa información pública que es necesaria para que ustedes sepan lo que está ocurriendo en ese cero energético en la isla de Tenerife. Está con nosotros aquí en el plató nuestra compañera Escarlata. Adiós, Escarlata, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tienes algunos datos de lo que está pasando, no? Sí, pocos, pero algunos ya hemos podido ir recopilando a lo largo de esta mañana en la redacción de, como bien decías, los servicios informativos de Televisión Canaria. Recordemos, ese cero energético afecta ahora mismo a toda la isla de Tenerife. Hay muchísimos municipios que están afectados por este cero. Hablamos de Ico de los Vinos, del Valle de la Orotava, del propio municipio de la Orotava, también del puerto de la Cruz, Tacoronte, Güímar, Candelaria, San Isidro, Guía de Isora y Santa Cruz de Tenerife, que también se ha visto afectada por este cero energético. El último cero energético que se produjo en la isla de Tenerife fue en septiembre del 2019, con lo cual, Patri, hablamos pues hace menos de un año que se produjo ese cero que afectó a toda la isla, como decimos, y tardó 9 horas en resolverse. De momento, lo que podemos confirmar son esos municipios afectados en toda la isla de Tenerife, y lo que también podemos confirmar es que, como saben y como has venido repitiendo durante toda la mañana, pues muchos de los semáforos no están disponibles, así que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad también del Estado, se pide muchísima precaución a la hora de circular por las diferentes carreteras de la isla, sobre todo en los diferentes términos municipales. Ese cero energético
que, bueno, hace aproximadamente unos 40 minutos se inició, como bien decimos, en la isla de Tenerife, y que a esta hora podemos confirmar que afecta a todos esos municipios, prácticamente a la globalidad de la isla. Seguiremos recopilando información a lo largo de toda la mañana. Pues muchísimas gracias, Escarlata, por esa información de última hora de ese cero energético. Vamos a seguir atentos a todo lo que pasa, esa información de actualidad, y vamos a ver un mapa de la isla de Tenerife que nos da una idea aproximada de lo que está sucediendo. Esos puntos rojos son los términos donde se está produciendo ese cero energético, y les confirmamos que Red Eléctrica y Endesa han informado de ese cero energético. Se ha confirmado desde la responsable de Endesa, Ana Corredera, nos ha dicho que efectivamente se está produciendo ese cero, pero que no hay ninguna constancia de la causa que puede haber producido ese apagón, en ese segundo apagón en menos de un año en la isla de Tenerife. También vemos algún punto de la isla del Hierro en rojo, pero es cierto que todavía no se ha podido confirmar tampoco desde Endesa si realmente hay un problema también en la isla del Meridiano con el tema de la luz. Nos recordaba nuestra compañera Escarlata Dios esa precaución que hay que tener a la hora de circular por la isla y ese parálisis del tranvía de Tenerife, que ha tenido que pedir a los pasajeros que se bajen del tranvía hasta que se rehabilite la luz. 9 horas es lo que permaneció la isla de Tenerife sin luz en el anterior apagón, en ese cero energético que se produjo en septiembre de 2019. No ha pasado ni siquiera un año desde que se produjo ese cero energético en la isla. Esperemos que en las próximas horas o en los próximos minutos incluso se pueda resolver. Mientras tanto, vamos a seguir pendientes de toda esa información que nos vaya llegando desde la redacción de informativos también de esta casa. Seguimos hablando, mientras tanto, de comunicación no verbal, y lo hacemos con un experto, con el periodista César Toledo, que nos estaba comentando esa reducción de los espacios, ese miedo también que puede producir estar en situaciones un poco tensas, ¿no? Y también de los móviles, ¿no? Hacía referencia a los teléfonos móviles como una vía de escape también a veces a esa situación, ¿no? Sí, es un poco, pues bueno, como ha evolucionado también nuestra sociedad. Antes mirábamos el teléfono, ¿no? El reloj en el ascensor, ¿no? O cuando no queríamos establecer comunicación con alguien, pues mirábamos el reloj, mirábamos el techo. Yo muchas veces digo cuántas veces habremos leído la carga máxima que lleva nuestro ascensor, ¿no? Porque podemos siempre leer el cartelito aquel, que sabemos perfectamente lo que dice, pero parecemos como muy interesados para no cruzar la mirada con el otro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues por lo que explicaba antes, ¿no? Lo que facilita, lo que abre la comunicación entre dos personas es el contacto visual y la sonrisa. Cuando tú miras a los ojos a una persona, si esa persona te devuelve la mirada, la cruza contigo, tú sonríes, a partir de ahí puedes empezar a hablar o puedes empezar a acercarte, a aproximarte a esa persona. Lo mismo que ocurre con el contacto, o sea, el tocar a una persona, primero hay que tener mucho cuidado. Ahora, por supuesto que no hay que tocar a nadie en el coronavirus, pero cuando tocamos normalmente a una persona no podemos tocarla sin que nos vea que la vamos a tocar. Invadir el espacio vital. Porque podemos invadir su espacio y sentirse muy incómodo, y a partir de ahí es muy difícil retomar la comunicación y la conexión de manera natural y de manera distendida, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues César, nos vamos a despedir ya. Vamos a estar seguro muy atentos ahora más a la comunicación no verbal, sobre todo con el tema de las nuevas costumbres, el uso de la mascarilla y ese contacto social pues, que se está imponiendo en este momento. Gracias, César Toledo, experto en comunicación, periodista también en comunicación no verbal. Y nada, pues ese curso de la Cámara de Comercio también de Santa Cruz, que va a enseñar a mucha gente cómo enfrentarse, por ejemplo, a una cámara, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Sí, exactamente. A lo largo de esta conversación. La próxima semana en la Cámara de Comercio. Además han tenido una idea que me parece muy interesante. Tienen una gran demanda precisamente de profesionales, de profesores, de gente que se ha tenido que incorporar estos días y de improvisar un poco reuniones de trabajo, videoconferencias, todo este tipo de docencia virtual. Y bueno, vamos a intentar darles unas herramientas muy prácticas, muy sencillas y muy rápidas para que puedan dominar en muy pocos días, en 2 días, esta técnica. Pues muchísimas gracias, César. Buenos días. Gracias a ti. Hasta luego.